Estamos alegres de estar aquí. Como dijo el hermano, nosotros venimos de Park City y damos gracias al Señor primeramente por su misericordia y como escrito está, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se va a apartar nunca. Y yo doy gracias al Señor por el privilegio que nos da, por mis hijas, por mis hijos. Hacemos lo que podemos y lo que nosotros no podemos, el Señor lo hace, amén. Pero es importante ser constantes, es importante presentarlos delante del Señor. Cuando nosotros presentamos a nuestros niños delante del altar del Señor, estamos haciendo un voto delante del Señor. No es nada más un papel que se nos entrega, es un compromiso que tenemos delante del Señor. Y el Señor hará la obra, el Señor hará prosperar esa semilla que nosotros plantemos en el corazón de nuestros hijos. Y estamos preparando, amén, para el Señor. Mi hija les puede testificar un poquito para que se animen los muchachos jóvenes de lo que el Señor ha hecho en su vida, en cada uno de ellos, porque yo desde el vientre mío yo oraba al Señor, le decía, Señor, dales inteligencia y sabiduría, amén. Y nosotros como cristianos debemos de añorar ser inteligentes y sabios para la honra y gloria del Señor, amén. Y así paso a mi hija Jiré para que ella traiga la palabra y ella les testifique un poco. Y claro, a Dios sea la gloria siempre, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos han venido con un corazón dispuesto para escuchar la palabra del Señor? Santo es el Señor. Yo les invito a que abramos la palabra del Señor en Daniel, capítulo 9, versículos 3 al 5. Quisiera dar gracias por el privilegio. Sé que no es muy común ver jóvenes predicar la palabra del Señor, pero prontamente el Señor va a levantar quien pueda anunciar su palabra. Él va a levantar niños que le sirvan. Santo es el Señor. Daniel, capítulo 9, del 3 al 5. Cuando lo tenga me dice un amén para la gloria del Señor. Todos juntos, la palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Santo es el Señor, así les invita a que cerremos nuestros ojos para dirigir al Señor una oración. Santo eres tú, mi Señor amado. Yo te doy gracias, Señor, por este privilegio que tú me das, Señor, de traer esta palabra corta a tu pueblo, mi Dios amado. Yo pido, mi Dios amado, que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, y no yo, mi Dios amado. Que seas tú poniendo tus palabras, Señor, en mis labios, Padre Santo. Que sea tu Espíritu Santo tocando cada corazón, Señor, cada alma que ha venido necesitada, Señor. Solo tu palabra, Señor, puede llenar ese vacío, puede sanar los corazones, Señor, en esta tarde. Oh bendito Salvador, santo es tu nombre, mi Dios amado. Permítenos, Señor, agradarte, Señor, recibir tu palabra, mi Dios amado. Oh Señor amado, yo te doy gracias, mi Dios. Fortalece, Señor, a tus siervos, Señor, que la obra que tú has hecho, has comenzado, Señor, en este lugar. Señor, tú aún no has terminado. Oh Señor, tú quieres levantar, Señor, aún más. Tú vas a traer, Señor, aún quienes te sean fieles, mi Dios amado, porque para ti no hay nada imposible, mi Dios. Oh, fortalece, Señor, redarguye los corazones por el poder que hay en tu nombre, Espíritu de Dios. Yo te doy gracias, mi Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Y así les invito a que tomen lugar, mis hermanos. Santo es el Señor. Bendito eres tú, mi Jesús amado. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Aquí la palabra nos dice que en el año primero del reinado de Darío, la Biblia dice que Daniel miró atentamente en los libros. Gracias. El número de los años
de que habló Jehová a Jeremías, diciéndole que se tenían que cumplir los 70 años de las desolaciones de Jerusalén. Y si vamos al libro de Jeremías, Aleluya. capítulo 25 y versículos 11 al 12, el Señor les decía: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Santo es el Señor. Aquí el Señor les hablaba al pueblo de Israel porque no querían escuchar la palabra del Señor. El pueblo se endureció delante del Señor, se hizo indiferente a su palabra, y el Señor dijo: hasta que pasen los 70 años. Santo es el Señor. Entonces Él iba a volver a reedificar su casa, Él iba a volver a levantar lo que Dios mismo permitió que se destruyera. Santo es el Señor. Y aquí vemos que Daniel empezó a clamarle al Señor. Él vio los libros donde el Señor hablaba a Jeremías, y algo en su corazón, el Señor puso algo en su corazón para que él clamara por su pueblo y le pidiera al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo será esto que tú has dicho? Santo es el Señor. Y dice la palabra que Daniel volvió su rostro al Señor, buscándole en oración y ruego. Santo es el Señor. Y así el Señor hoy nos pide que volvamos a Él en oración y en ruego nuevamente como al principio. Que nos volvamos a ese primer amor. Que empecemos a clamar al Señor por nuestra comunidad, por nuestra ciudad, por nuestra nación. Vemos que abunda el pecado. Vemos que cada día más se oye de rumores, se oye de maldad. Santo es el Señor, porque vivimos en un mundo de pecado. Tristemente, este mundo se ha alejado del Señor, y el Señor quiere que nos levantemos nuevamente para clamar como Daniel. Aleluya. Santo es el Señor. Y Daniel reconoció la grandeza del Señor y su gran misericordia cuando él le hablaba al Señor, cuando él le rogaba al Señor, que le dijo al Señor: Señor, tú eres grande y temible, tu nombre es temible. Santo es el Señor. Y él también reconoce las razones y los motivos por los cuales Dios se había airado con el pueblo de Israel, y reconoció su propio pecado también, dice la Biblia. Santo es el Señor. Si vamos y leemos en el mismo capítulo de Daniel 9, versículo 9 al 14, el Señor dice, la palabra del Señor dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Esto es lo que Daniel le decía al Señor. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. El Señor mismo trajo una maldición sobre su pueblo porque lo desecharon, no quisieron oír la voz del Señor cuando les hablaba a través de sus profetas. Desecharon, les decían a los profetas que les hablase mentira, que les profetizaran mentira y no la verdadera palabra del Señor. Y por eso el Señor trajo la maldición, como dice la palabra del Señor. Y Daniel fue conmovido a clamarle al Señor. Y si leemos en el versículo 13, dice: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. El pueblo del Señor no se quería convertir nuevamente, no quería venir nuevamente al Señor y pedirle perdón, no se quería humillar delante del Señor. Bendito Salvador. Y el versículo 14 dice: por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Santo es el Señor. Y vemos que pasa lo mismo con el pueblo del Señor hoy en día, que el Señor trae una palabra a su pueblo, trae una palabra para que el pueblo de Dios se vuelva a Él nuevamente, y el pueblo
pueblo del Señor no quiere hacer caso, no se quiere humillar delante del Señor, y por eso Dios mismo ha traído maldición sobre su propio pueblo. Pero nuestro Dios es misericordioso, dice la palabra. Santo es el Señor. ¿Cuántos pueden alabar al nombre del Señor? Santo es el Señor, bendito eres tú, mi Jesús. Como dice en el versículo 9 que leímos, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. Y Él nuevamente trae esta palabra para tener misericordia. Aquel que la oiga, el Señor dice, si te vuelves a mí, yo tendré misericordia, yo oiré tu voz como Él oyó el clamor de Daniel. Santo es el Señor. Dice la palabra del Señor que Daniel aún derramaba su ruego delante de Jehová, aún no acababa de clamar al Señor. Bendito es el Señor, y confesaba el pecado de su pueblo cuando el Señor mandó respuesta. En el versículo 21 el Señor le dice, envía la respuesta a Daniel y dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Santo es el Señor. Cuando nosotros empezamos a clamar al Señor, desde el principio que nosotros elevamos ese clamor al Señor, el Señor oye y Él está dispuesto a enviar esa respuesta. Solo es necesario esperar, como Daniel que tuvo que esperar. Pero dice que mientras al principio de su ruego el Señor ya había dado la orden para que se le trajese la respuesta. Santo es el Señor. Y el tema que el Señor me ha dado para ponerle por título es: el clamor de un hombre puede mover el corazón de nuestro Dios. Santo es el Señor. Bendito es tu nombre, mi Jesús. Mientras yo le pedí al Señor, ¿cuál es la palabra que tú quieres que yo lleve a tu pueblo, Señor, en esta tarde? Yo no quiero que sea solo una palabra que me haya encontrado. No quiero que sea una palabra vacía, sino una palabra que habla a los corazones, Señor. Y el Señor ponía esto nuevamente en mi corazón, que el clamor de un solo hombre puede mover su corazón. Que el clamor de una persona puede volver el corazón del Señor. Y cuanto más si el pueblo del Señor se uniere. Santo es tu nombre, mi Jesús. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Santo eres tú, mi Jesús. Aquí está la presencia del Señor en medio de su pueblo. Santo eres tú, mi Jesús. Bendito Salvador. Cuán bueno es el Señor. Si leímos en el capítulo 10 de Daniel, versículo 2, así dice la palabra: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Santo es el Señor. El Señor muchas veces pone una aflicción en nuestro corazón, pone una necesidad en nuestro corazón para clamarle, y muchas veces no hacemos caso a la voz del Espíritu Santo. Nos ponemos a hacer otras cosas, tal vez ignoramos la voz del Señor cuando Él quiere que clamemos. Si Daniel no hubiera hecho caso a la voz del Señor, que el Señor movió su corazón para clamar, el Señor no hubiera traído la respuesta que le dijo que después de los 70 años el Señor iba a volver a reedificar lo que Él mismo permitió que se destruyera. Y así mismo, cuando el Señor toca nuestro corazón para orar por alguien, por una necesidad, puede ser por una nación entera, por el mundo entero. Santo es el Señor. Y no oímos a la voz del Señor. Estamos dejando, santo es el Señor, que pase la necesidad y nos hacemos indiferentes. Y el Señor no quiere eso de parte de su pueblo. Él dice: vuelvan a mí y clamen nuevamente a mí, porque yo voy a traer la respuesta, como lo hice con Daniel. Santo es el Señor. Gracias, mi Dios amado. Santo es tu nombre, mi Jesús. Y así como Daniel fue conmovido, el Señor quiere levantar a hombres y mujeres que sean sensibles a su voz. ¿Cuánto lo creen? Santo es el Señor. A alguien que le pueda decir: Señor, muéstrame la necesidad. ¿Qué es lo que te duele en el corazón, Señor? Realmente al Señor le duele la necesidad, pero es otra cosa cuando el Señor nos permite experimentarlo. Una noche yo estaba orando al Señor y yo le decía: Señor, muéstrame la necesidad que hay.
y muéstrame lo que es lo que te duele en el corazón. Porque tu Espíritu Santo es quien clama, quien intercede, pero yo quiero sentir un poco de ese dolor que tú sientes por nosotros. Cuando una alma se pierde, cuando el mundo entero está perdido. Y esa noche el Señor permitió que yo sintiera un toque de lo que Él sentía en su corazón. Santo es el Señor y es algo inexplicable. Su amor verdadero. Santo es el Señor, es algo poder decir: yo conozco el amor de Dios, hay que decir, yo sé del amor de Dios, o yo he oído del amor de Dios. Y esa noche el Señor permitió que yo experimentara su verdadero amor por este mundo. Santo es el Señor. Personas que le dan un sacrificio mayor al enemigo, y el pueblo del Señor no le quiere dar un sacrificio al Señor, no le quiere dar dedicación al Señor. Aleluya. Y por eso nuestra nación está como está. Por eso nuestras ciudades están como está. Muchas veces aún nuestra familia está como está porque no le clamamos al Señor. No queremos traer delante de Él una dedicación verdadera. Santo es el Señor. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Santo eres tú, Jesús. Gloria a Dios. Santo eres tú, mi Dios amado. Y esas personas que el Señor aún quiere levantar y levantó eran personas de oración. Santo es el Señor, como Daniel, cuyas vidas fueron aún y siguen siendo de bendición para muchas personas. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Y estos hombres como Daniel, como Jeremías, como Isaías, que aunque los demás se burlaban de ellos, los demás los callaban. Santo es el Señor. Personas que el Señor levantó y fueron entregados a muerte porque las personas, la multitud, los desechaban porque hablaban la palabra del Señor. Tuvieron que pagar el precio verdadero que muchos no estamos dispuestos a pagar. Aleluya. Santo es el Señor. Pero si nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio por el Señor, es difícil que el Señor pueda usar nuestras vidas. El Señor necesita a alguien que esté dispuesto a pagar ese precio por el Señor. Gloria a Dios. Como estas personas, y el Señor respaldará. El Señor bendecirá la obra de sus manos. Santo es el Señor. Bendito Salvador. Gloria a Dios. Un precio que no cualquiera está dispuesto a pagar. Santo es el Señor. Y como decía, el enemigo tiene aún quien le hace ayuno de semanas para el mal. Y mientras lloraba el Señor, Él traía esa tristeza a mi corazón. Aleluya. Y me decía, el enemigo tiene quien se esfuerce para Él. Pero mi pueblo no ha querido esforzarse para mí. Aleluya. El enemigo tiene que se consagre para Él, para hacer el mal, para maldecir las ciudades, maldecir las familias, las naciones y aún su propia casa. Y el Señor decía, pero no hay quien se consagre para mí. No hay quien se esfuerce para mí, para interceder, para clamar por la necesidad. Santo es el Señor. Santo eres tú, mi Jesús. Gloria a Dios. Oh bendito Salvador. Estas personas como Daniel eran personas completamente consagradas al Señor. Y la historia que más me impacta de la vida era la vida de Samuel, que desde pequeña edad su madre se lo entregó al Señor. Aleluya. Santo es el Señor y el Señor lo levantó. Cuando el sacerdote Elí y sus hijos no temían al Señor, el Señor había resuelto matar a sus hijos y lo cumplió. Santo es el Señor. Porque no temían el nombre del Señor. Santo, ¿cuánto pueden alabar al Señor? Santo eres tú, mi Jesús. Aleluya. Y el Señor les dijo a ellos,
yo me voy a levantar a un sacerdote que me sea fiel. Yo me voy a levantar a alguien que sí me ame, alguien que sí me sirva. Y levantó a Samuel aún siendo de pequeña edad. Para el Señor no hay nada imposible. Si usted entrega a sus hijos al Señor, el Señor los va a levantar. Si usted entrega su vida al Señor, el Señor lo va a usar. Aleluya. Santo es el Señor. Y esta historia me impacta mucho porque es lo que el Señor está buscando. Alguien que esté dispuesto a entregar su vida por el Señor verdaderamente. Cuando venimos al Señor nos entregamos, pero muchas veces solo es de palabras. Y el Señor quiere a un corazón dispuesto, un corazón genuino que le sirva, que se entregue a Él. Santo es el Señor. Bendito Salvador. Santo eres tú, mi Jesús. Y así vemos hoy en día en la iglesia del Señor. El Señor pone ministros y muchas veces, como el Señor hablaba, los ministros mismos son los que hacen caer al pueblo del Señor. El Señor da ministerios, da llamado al pueblo del Señor, a personas que Él elige para que le sirvan, y esos ministros del altar se alejan del Señor, no se humillan delante del Señor y esperan que el pueblo del Señor sea bendecido. Santo es el Señor. Y esos ministros que el Señor pone muchas veces no le agradecen al Señor. Oh bendito Salvador, por ese privilegio de estar delante del Señor, de cantarle al Señor, de estar en su presencia. Y así como el Señor quitó a Elí y levantó a uno que le sea fiel, así el Señor hará. Pero yo sé, santo es el Señor. Oh bendito Salvador, en esta iglesia, santo es el Señor, se ve, santo es el Señor, el anhelo de cantarle al Señor. Se ve aún la consagración del Señor, para el Señor, pero hay iglesias donde se ha olvidado el santificarse para el Señor. Bendito Salvador, santo eres tú, mi Jesús. Gracias, mi Dios amado. Gloria a Dios. Andemos delante del Señor sabiendo que Él es un Dios santo. Santo eres tú, mi Jesús, como Daniel lo estuvo delante del Señor. Porque hay personas que el Señor usa más que a otras. Y muchas veces nos decimos, Señor, yo quiero ser como esa persona. Pero esa persona pagó el precio. Esa persona se consagró para el Señor. Y nosotros muchas veces ni siquiera queremos orar antes de dormir. Ni siquiera queremos leer la palabra del Señor. Y esperamos que el Señor use nuestras vidas para algo grande. Santo es el Señor. Hay un precio que pagar. Santo es el Señor, y si nosotros le pedimos al Señor, ayúdame, Señor, a cumplir, Señor, ese precio que tú quieres que yo pague, el Señor nos dará las fuerzas. Santo es el Señor, para poder pagar ese precio y recibir esa bendición de parte del Señor, esa unción. Santo es el Señor de parte del Señor. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Bendito eres tú, mi Jesús. Santo es el Señor. Jesús. Gloria a Dios. Muchas veces venimos que viene otro predicador, otra predicadora, otro siervo del Señor y vemos la unción que el Señor deposita sobre sus vidas y decimos, Señor, yo quisiera ser como él o ella. Pero no estamos dispuestos a pagar el mismo precio. Santo es el Señor. Muchos dicen, ¿dónde está el Dios de Moisés? ¿Dónde está el Dios de Elías? Si él era el Dios que hacía milagros, dicen. Si Él era y Él hacía milagros, el Señor no ha cambiado, Él es el mismo. Los que cambiamos somos las personas. Si nosotros diéramos al Señor la misma dedicación que esos hombres, la misma consagración que esos hombres, el Señor haría esos milagros en nuestras vidas. Lo miraríamos, santo es el Señor. Bendito Salvador, pero ahora la gente no cree que el Señor hace milagros. Ahora la gente no cree que los dones del Señor existen. No creen que el Espíritu Santo es real. Santo es el Señor, porque el pueblo del Señor se ha endormecido y ha dejado que el Señor se aparte de medio de ellos. El Señor en su palabra dice que Él aún tiene misericordia, Él aún extiende su mano, pero por el pecado de su pueblo, dice, los pecados suyos han hecho división.
entre el Señor, y por tanto el Señor dice que Él apartaría su oído. Pero el Señor dice, si nosotros nos volvemos a Él, de verdad, de un corazón genuino, Él dice que Él volvería a oír el clamor de su pueblo. Él volvería a extender su mano. Dice su palabra, su mano no se ha cortado para tener misericordia. Santo es el Señor, y el Señor quiere levantar a un pueblo nuevamente que le clame a Él, que reconozca al Dios que le sirve. Si nosotros verdaderamente sirviéramos al Dios verdadero, ¿por qué nos avergonzamos del Señor? Y yo le pedía perdón al Señor, porque muchas veces es fácil avergonzarse del Señor en las escuelas. Santo es el Señor, pero si nosotros servimos al único y verdadero Dios, ¿por qué hemos de atemorizarnos? ¿Por qué hemos de avergonzarnos del Señor? Si suyo es el poder y la gloria. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Ese llamado que el Señor ha dado a tu vida. Santo es el Señor. Conságrate para el Señor. Sino como le dio ese llamado a Elí de ser sacerdote, y tuvo que quitarlo para traer a otro que sí le fuera fiel. No menosprecies el llamado que el Señor te ha dado. No menosprecies los dones que el Señor te ha dado para su gloria. El Señor quiere usar tu vida. Santo es el Señor. El Señor quiere traer un avivamiento sobre las naciones enteras, como dice su palabra. Él derramaría de su Espíritu Santo. El Señor es fiel a su palabra. Solo es necesario despertarnos y decirle, Señor, perdóname. Perdóname por haber sido tan indiferente. Y levántame, Señor, para clamar, para interceder por la necesidad que hay en medio de tu pueblo. Santo es el Señor. ¿Cuánto pueden alabar el nombre del Señor? Grande eres tú, mi Jesús. Y hoy en día, así como el pueblo de Israel que se desviaba del Señor y iba tras dioses ajenos, así el pueblo del Señor se desvía hoy del Señor. Tal vez no vayamos y le sirvamos o adoremos a un Dios de piedra, pero muchas veces ponemos otras cosas como el trabajo primeramente que al Señor. Oh bendito Salvador. O muchas veces ponemos el amar al dinero primeramente antes de que al Señor, y al Señor no le ha agradado. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito es tu nombre, Jesús. Santo es el Señor, y por eso el Señor, cuando el pueblo de Israel se alejaba del Señor, el Señor mismo traía maldición. Y vemos eso en el pueblo del Señor, que hay una sequía espiritual en medio del pueblo del Señor. Bendito Salvador, pero si el pueblo del Señor se levantara en clamor al Señor, el Señor volvería, como dije al principio, a mandar la lluvia sobre su pueblo. Y no habría enemigo que se pudiera levantar en contra de su pueblo. Santo es el Señor. Y mientras yo le clamaba al Señor en una noche con mis hermanos de la iglesia de Park City. Gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Santo eres tú, mi Jesús. Santo es el Señor. Mientras yo le clamaba con mis hermanos unidos, el Señor tocaba mi corazón. Y decía, el pueblo ya no quiere clamar, ya no hay quien quiera clamar, ya no hay quien quiera llorar por la necesidad. Yo sé que cuesta, es una carga sobre los hombros. Al tener que pedir por alguien más, al realmente clamar por la necesidad, del Señor mismo permite que tú lo experimentes, que tú lo sientas verdaderamente. Y es una carga y se puede hacer difícil a veces. Pero el Señor está buscando a alguien que le diga, Señor, hazme un intercesor. Hazme un intercesor.
Oh bendito Salvador. Santo eres tú, mi Jesús. Amado Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. El Dios que nosotros servimos oye el clamor de su pueblo. Y mientras yo clamaba al Señor, el Señor me mostraba que el enemigo se burla de su pueblo. Un pueblo que Dios le ha dado la autoridad para vencer. Un pueblo que Dios le ha dado el poder para vencer contra cualquier potestad del enemigo. Pero por falta de consagración del Señor, hemos perdido la autoridad del Señor. Hemos perdido el poder del Señor. Y el enemigo se burla del pueblo santo del Señor. Santo. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo mi Jesús. Dios, gracias a Dios. Y se burla, santo es el Señor. Como decía en mi iglesia, por la falta de madurez del pueblo del Señor, por la falta de entendimiento, porque realmente no conocemos al Dios que servimos. Porque si le conociéramos, tuviéramos ese verdadero temor delante del Señor. Y dijéramos, no voy a hacer eso porque mi Dios es santo. Pero el pueblo del Señor se ha olvidado de que el Dios que le sirve es santo y todo lo ve y ha hecho lo que le ha querido venir en mente como el pueblo de Israel. Santo es el Señor y por eso el enemigo se burla, se ríe del pueblo del Señor. Porque hemos perdido el respaldo del Señor. Y así el enemigo ha hecho lo que él ha querido hacer en medio del pueblo del Señor. Y no se ha levantado alguien que le diga al enemigo, hasta aquí. No se ha levantado alguien que le diga al enemigo, ¿quién te ha dado el poder para hacer lo que tú has querido hacer en medio del pueblo santo del Señor? No se ha levantado alguien, santo es el Señor, que le diga al enemigo, que se levante en contra del enemigo, santo es el Señor. Y el Señor quiere levantar un pueblo que haga la batalla. Así como Daniel tuvo que clamar al Señor, tuvo que confiar que el Señor traería respuesta. El Señor quiere levantar un pueblo que se levante en batalla contra el enemigo. Si vemos nuestros gobiernos, no hay quien tema al Señor. Pasan las leyes que a ellos le agradan, pero no han temido al Señor. Y el Señor traerá la maldición sobre la nación por causa del presidente, de los líderes que gobiernan. Y por eso en la palabra del Señor, el Señor nos dice que oremos por los gobernantes. Santo es el Señor. Pero el pueblo del Señor se ha callado. Y por eso el enemigo se ha aprovechado. Y ha hecho lo que él ha querido aún, a un nivel mundial. Y en la iglesia del Señor mundialmente. Santo es el Señor. Porque la iglesia del Señor ha callado. Pero si nosotros nos levantamos y le decimos al Señor, heme aquí, Señor, levántame. Levanta un grupo, Señor, que te clame por la necesidad, que te clame por los gobiernos y nuestros gobiernos fueran diferentes. Santo es el Señor. Y miraríamos milagros en nuestras familias. Y miraríamos milagros en nuestras congregaciones. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Pero el pueblo del Señor no ha querido venir delante del Señor. No ha querido humillarse delante del Señor y reconocer sus faltas. Pero si vemos
Daniel nos dio buen ejemplo y él le dijo al Señor, yo reconozco mis pecados y los pecados de tu pueblo. Aleluya. Y le dijo al Señor, reconoció su grandeza, reconoció al Dios que le clamaba. Y muchas veces le clamamos al Señor, pero realmente no confiamos que el Señor traerá respuesta. Yo he visto personas que claman al Señor, pero pareciera que le claman a un Dios de piedra. Porque no confían en el Dios, en nuestro Dios, no le han conocido. Porque si su pueblo le conociera, clamáramos al Señor confiando que Él haría algo. Santo es el Señor. Aleluya. Bendito Salvador. Dios. No hay otro como el Señor. El Señor busca a alguien que se le entregue de verdad. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. El Señor tiene un remanente fiel aún. Cuando pareciera que estamos rodeados por oscuridad, por personas que no temen al Señor, por personas que no conocen al Señor, que no le aman, que maldicen, que blasfeman su nombre. El Señor aún tiene un remanente que le es fiel. Santo es el Señor. Y aún quiere levantar más que le sean fieles. Santo eres tú, mi Jesús. Personas como Jeremías que lloraban delante del Señor por el pueblo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Tú eres bueno, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. La presencia del Señor está aquí. Gloria a Dios. Tú eres fiel, Señor. Oramos, Señor. Aún hay un pueblo, Señor, aquí. Aleluya. Acuérdate, Señor, de tus propósitos con este pueblo. Acuérdate, Señor, y levanta, mi Dios. Levanta, Señor. Aquellos que te teman. Aquellos que estén delante de tu presencia, Señor, sin mancha. Santo es el Señor. Bendito Salvador. Hoy el Señor trae esta palabra a sus corazones. El Señor no se ha olvidado de este pueblo, sino que quiere levantar. Quiere redarguir los corazones. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Él quiere levantar ministros llenos de su poder, llenos de su autoridad, de su unción. Santo es el Señor. Muchas veces venimos a la casa del Señor y nos estamos durmiendo. Aleluya. Porque el Señor ya no está allí. Porque el Señor dejó de estar en ese lugar por el pecado de su pueblo. Pero el Señor está aquí, está dispuesto. Está dispuesto a llenar. Está dispuesto a llenar el corazón vacío, a escuchar la necesidad de su pueblo. Aleluya. Confía en el Señor, como decía mi hermana cuando leyó el versículo en Salmo. Los que confían en el Señor no serán confundidos, no serán avergonzados, sino el Señor entregará a su pueblo sus enemigos. Enemigos que se levantan para desanimar al pueblo del Señor. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Traer ese cansancio espiritual al pueblo del Señor. Enemigos que se levantan para destruir la obra que el Señor quiere levantar. Aleluya. Enemigos que se levantan para destrozar los planes del Señor.
Pero el Señor está dispuesto a entregar en nuestras manos nuestros enemigos si nos volvemos y clamamos a Él. Santo es el Señor y no habrá ningún enemigo que se podrá burlar del pueblo del Señor, que podrá hablar en contra del pueblo del Señor. Porque el Señor estará con su pueblo y les respaldará como al principio. Volvamos al primer amor. Volvámonos al Señor de todo corazón. El Señor dice: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. No solo de labios, sino de corazón. Santo es el Señor. Así como Daniel derramó su alma delante del Señor pidiendo por el pueblo, pidiéndole al Señor misericordia. Misericordia por un pueblo rebelde que el Señor muchas veces les dijo que los destruiría, que se levantarían sus enemigos en contra de ellos porque se olvidaron del Señor. Santo es mi Jesús. Y el Señor quiere levantar personas como Daniel, que le digan: Señor, levántame a mí para clamar por tu pueblo santo, un pueblo que debería ser santo pero se apartó del Señor. Un pueblo que debería alabar al Señor, pero ya no lo hace. Santo es el Señor. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Santo eres tú, mi Jesús. Santo es tu nombre. Gloria a Dios. El Señor quiere levantar ministros de poder, Aleluya. de unción nuevamente. Porque cuando muchas veces predica a alguien, el pueblo se duerme por falta de comunión con el Señor, por falta de unción del Señor. El Señor quiere levantar, el Señor no quiere predicadores que hablen una palabra vacía a su pueblo para que su pueblo se duerma más. El Señor quiere levantar predicadores de poder y de unción para que su pueblo despierte, para que su pueblo se levante. Santo es el Señor. Y un solo hombre tocó el corazón del Señor para traer respuesta. Un solo hombre puede mover el corazón de nuestro Dios, porque nuestro Dios es compasivo. Y cuanto más el pueblo del Señor se uniere. Santo es el Señor. Cuanto más si el pueblo del Señor se uniere confiando en el Señor, que Él traerá esa respuesta. ¿Cuántos alaban al Señor? Santo eres tú, mi Jesús. El pueblo de Israel se desvió de las sendas antiguas, de los mandamientos que el Señor les había dado, para que cumpliesen, y les dijo que se los enseñarían a sus hijos. Pero el pueblo de Israel se le olvidó. Un pueblo que escuchó la voz de Dios y que le dijo a Moisés que Dios ya no hable con nosotros porque tenían temor. Santo es el Señor, un pueblo que miraba las maravillas del Señor y se alejó del Señor. Y hoy en día el Señor dice a su pueblo: acuérdate de lo que yo he hecho en tu vida. Acuérdate de cómo yo te alcancé, de donde tú estabas. Y cómo yo te alcancé. Yo no te alcancé para que te durmieras. Yo no te alcancé para que te apartaras de mí, sino para que me sirvieras. Santo es el Señor. Volvamos a las sendas antiguas. Volvamos a los caminos del Señor. Gloria a Dios.
Santo es tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. El Señor hoy hace un llamado a su pueblo. El que lo quiere recibir, reciba de parte del Señor la palabra. Y no te olvides de la palabra del Señor, sino atesórala en tu corazón. Pero aquel que no quiere escuchar la palabra del Señor, vendrán las consecuencias. Aleluya. Santo es el Señor. El Señor no fuerza a nadie a recibir su palabra. Santo es tu nombre, mi Jesús. Y el Señor hoy hace un llamado a su pueblo, Aleluya. diciendo como le dijo a su pueblo: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Santo es el Señor. Como ministros deberíamos ser los primeros en clamar al Señor. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, mi Jesús. Los primeros en clamar por el pueblo. Y muchas veces como ministros no damos ejemplo. Aleluya. Muchas veces andamos mal delante del Señor. Y pensamos que el Señor no lo tomará en cuenta. Santo es el Señor. Pensamos que el Señor no le importará. Y pensamos que nos podemos parar delante de un Dios santo, con pecado en nosotros, con manchas dentro de nosotros, con odio, con rencor. Y el Señor lo ha tomado en cuenta, por eso su ira se encendió en contra de su pueblo Israel. Y que nos hace pensar que su ira no se encenderá hoy contra su pueblo también. Si ha avanzado la maldad. Santo es el Señor. Y el Señor hoy nos da la oportunidad de escapar de su ira. Santo Jesús, ¿cuánto pueden alabar al Señor? Santo Jesús. Santo eres tú, mi Dios. El Señor en su palabra dice que si nosotros nos volviéramos a Él nuevamente, entonces Él apartaría su ira. Santo es el Señor. Bendito Salvador. Como dice su palabra, un versículo muy conocido: clama a mí y yo te voy a responder. El Señor nos dice: clama a mí y yo les voy a responder. Cada petición que han hecho delante del Señor, el Señor lo ha tomado en cuenta. Cada oración que ha elevado usted al Señor, el Señor lo tiene en su mente. Cada petición la tiene en sus manos. Y Él quiere traer la respuesta como la trajo a Daniel. Santo es el Señor, solo tenemos que serles fieles. El Señor no se ha olvidado de su pueblo. El Señor no se ha olvidado de aquellos que le aman. El Señor no se ha olvidado de aquellos que le claman. Santo es el Señor. Sino a su tiempo Él contestará. Hermanos que han pedido por sus hijos, el Señor los traerá. Hermanos que han pedido por su familia, el Señor los alcanzará. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. No hay corazón que Él no pueda quebrantar. Santo es el Señor. Pero si nosotros no le clamamos al Señor, ¿cómo esperamos que nuestra familia sea salva? ¿Cómo esperamos que los hijos se vuelvan al Señor? Es necesario clamarle nuevamente al único y verdadero Dios que oye. Dice la palabra del Señor que hay muchos que sirven a ídolos, que tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, pies y no andan, manos y no pueden palpar, pero nuestro Dios sí tiene oídos para oír, tiene mano para extenderla y tiene misericordia, tiene ojos y ve. Santo es el Señor. Oh bendito Salvador, no hay otro como tú, mi Señor amado. Santo es mi Dios.
Y el Señor convoca a un pueblo que esté dispuesto y le diga, heme aquí, Señor. Como Samuel. Santo mi Jesús. Como Samuel le dijo al Señor, habla que tu siervo oye. Así el Señor quiere un pueblo que le diga al Señor, habla porque yo voy a oír tu palabra y no solo a oírla, sino ayúdame a ponerla por obra, Señor. Santo mi Jesús. Y ya para terminar, mis hermanos, yo sé que tal vez fue un mensaje más corto, pero esta es la palabra que el Señor trae a sus vidas hoy. No despreciemos la palabra del Señor. No menospreciemos la palabra del Señor, porque dice el Señor que muchos van a buscar al Señor y no lo van a hallar. Dice la palabra del Señor que le busquemos mientras Él pueda ser hallado. Santo es el Señor, que el Señor enviaría hambre por su palabra, pero no podrán ser saciados porque será demasiado tarde. Y ahora, mientras el Señor habla a su corazón, no despreciemos el llamado del Señor. El Señor habla a mi vida también. No somos exceptos de la palabra del Señor. Santo eres tú, mi Jesús. Bendito Salvador. Este versículo que me gusta mucho, como dijo Habacuc, el siervo del Señor. Le dijo, Señor, he oído tu palabra y temí. ¿Cuántos podemos decirle al Señor, yo temo, Señor, a tu palabra? Santo es el Señor. Y le dijo al Señor, oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, Señor. Acuérdate de tu obra en estos últimos tiempos. Acuérdate de tu pueblo, Señor. Y hazla conocer, Señor. Haz que tu gloria sea conocida sobre los pueblos, sobre las naciones. Santo es el Señor, para que ya no se pueda levantar uno y burlarse y decir su Dios no tiene poder. Para que no se pueda levantar alguien y decir su Dios ya no es real. Santo es el Señor. Y le dice el Señor, en la ira acuérdate de la misericordia. En la ira, Señor, acuérdate de la misericordia. El Señor no está triste. El Señor está airado por el pecado de su pueblo. Le duele en su corazón cada alma que se pierde, pero Él está airado. Dice la palabra del Señor que su copa está llena de su furor. Santo es el Señor. Y así yo les invito a que nos pongamos de pie